Bueno, vamos a comenzar con columna normal. La he dividido en anatomía dorsolumbar, radiología dorsolumbar, luego pasamos a la parte cervical, que es diferente, y los datos normales por resonancia magnética. Bien, dentro de la anatomía dorsolumbar empezaremos por una imagen transversal. En la imagen transversal o axial de la tomografía computada. Básicamente nosotros tenemos el cuerpo vertebral, que es lo que ustedes están viendo como B, es el cuerpo vertebral, y fíjense que todo el resto que está atrás se llama arco vertebral o arco posterior. El arco vertebral está formado por dos láminas vertebrales que se fusionan en la llamada apófisis espinosa posteriormente, y estas láminas vertebrales se unen a los cuerpos vertebrales. La zona de unión de los cuerpos vertebrales con las láminas vertebrales se llama pedículo, o sea, el pedículo es exactamente la unión de la lámina vertebral de un lado, la unión de la lámina vertebral del otro lado con el cuerpo vertebral. Ahora, hay un aspecto interesante y muy importante a considerar, que es la zona prepedículo. Prepedículo es previa al pedículo. Cuando la lámina vertebral se va a unir al pedículo, antes de llegar al pedículo, recibe las apófisis transversa y las apófisis articulares. ¿Qué es esto? Fíjense que la lámina vertebral acá tiene una zona de engrosamiento porque está recibiendo esto que se llama apófisis transversa. Entonces la apófisis transversa se une a la lámina vertebral antes de llegar al pedículo. Ahora, a su vez, en esta misma área donde está llegando la apófisis transversa a unirse a la lámina vertebral, si uno se va al esquema anatómico, uno ve que además de la apófisis transversa están estas apófisis que se unen a la lámina vertebral, que se llaman apófisis articular. Entonces, la lámina vertebral se une a la transversa, que viene lateralmente, pero la lámina vertebral se une a la apófisis articular superior y por debajo a la apófisis articular inferior. Entonces hay una confluencia ósea importante previa a la zona del pedículo. El pedículo es estrictamente la unión de la lámina vertebral con el cuerpo vertebral, pero previo está recibiendo la apófisis transversa y previo está recibiendo esta, que es la apófisis articular superior, y como la imagen no es tridimensional, pero en espejo a la articular superior, por debajo de esta imagen, la lámina vertebral está recibiendo a la apófisis articular inferior. Obviamente esta articular superior se articula con la inferior de arriba y la inferior se articula con la superior de abajo, o sea, se establece una articulación interapoficiaria. Esto es importante porque entonces no solo tenemos articulación entre un cuerpo vertebral y otro, o sea, la llamada intervertebral, o sea que este cuerpo vertebral se articula con el que está arriba y se articula con el que está abajo, sino que además hay una articulación llamada interapoficiaria, que es la apófisis articular superior de una vértebra, se articula con la inferior de la de arriba, y la apófisis articular inferior de una vértebra con la superior de la que está abajo. O sea que ustedes tienen que esta apófisis articular se une a la lámina vertebral, y la que ustedes están viendo, como la están viendo desde arriba, en este ejemplo anatómico, ustedes estarían viendo la apófisis articular superior. Pero en espejo, si la vieran de abajo, encontraríamos la apófisis articular inferior uniéndose a la lámina vertebral. Entonces, la zona previa al pedículo, que es la unión de la lámina vertebral con el cuerpo vertebral, es muy importante porque recibe a la apófisis transversa y recibe a la apófisis articular. El pedículo es muy importante porque del pedículo
sale la irrigación hacia el cuerpo vertebral en parte, hacia la lámina vertebral, de la lámina vertebral a la articular superior, a la transversa, a la articular inferior, a la que finalmente la lámina vertebral más posterior va a formar la apófisis espinosa. El pedículo es la zona de confluencia entre lo que sería el arco vertebral y el cuerpo vertebral. Entonces, el pedículo es una zona muy irrigada porque proporciona sangre para atrás y proporciona sangre para el cuerpo vertebral. Entonces, si yo les pregunto cuál es la zona que tiene más sangre de esta parte vertebral, es el pedículo, porque el pedículo toma sangre para darle al cuerpo vertebral y para darle a todo el arco posterior que acabo de explicar. Entonces, cuando viene una metástasis por vía sanguínea, la zona que más afecta, ¿cuál es? El pedículo, porque es la más irrigada. Entonces, esta zona de unión del cuerpo vertebral con lo que sería el arco vertebral, que es más correcto que hablar que la zona de unión de la lámina vertebral con el cuerpo vertebral, porque en realidad es la unión de todo el arco vertebral, porque la lámina vertebral, cuando se va a unir al cuerpo vertebral, ya recibió la transversa. Cuando la lámina vertebral se va a unir al cuerpo vertebral, ya recibió la articular superior, recibió la articular inferior, la lámina vertebral está unida a la espinosa. Entonces prácticamente toda esta parte posterior le llamamos arco vertebral, y el pedículo en realidad sería la zona de fusión, de unión entre todo el arco vertebral posterior y lo llamado cuerpo vertebral, y esa zona del pedículo es la que más sangre tiene, le da sangre a toda la vértebra, y es la zona donde primero asientan las metástasis. Bien, esta imagen entonces, si yo la tengo que ver en tomografía, como es un corte transversal, la tomografía axial, yo puedo decir que esto es el cuerpo vertebral. Esto es el pedículo, la zona de unión del arco posterior con el cuerpo vertebral. Esto sería el pedículo, y luego el arco posterior, que está formado por dos ejes, llamémosle caminos principales, rutas principales, que son las láminas vertebrales que se juntan para formar la apófisis espinosa. Y en el trayecto de estos dos caminos, las láminas vertebrales reciben a las apófisis transversas, y estas zonas más osteocondensadas es porque de ahí nace la articular superior y abajo la articular inferior, que al ser un corte transversal no tridimensional, yo no la estoy viendo, tengo que irme un poquito más arriba para darme cuenta que de acá hacia arriba nace la articular superior, que es esta, y si me voy para abajo, me voy a la parte inferior de la lámina vertebral y van a ser la articular inferior. Bien, entonces, ahora, si yo veo a la columna vertebral en perfil, la van a entender perfectamente. Si yo trazo un eje y tengo el cuerpo vertebral por un lado y el arco vertebral posterior por otro lado, vamos a analizar primero los cuerpos vertebrales. Un cuerpo con otro cuerpo corresponde a una articulación que se llama intervertebral. Cuando le dicen articulación intervertebral, se están refiriendo exclusivamente a la articulación que hay entre un cuerpo vertebral y otro. Es decir, entre este cuerpo y el cuerpo que está acá. Bien, y el otro y el otro. Entonces, expensas de esto, que sería lo que existe en toda articulación importante. En toda articulación hemos hablado del menisco, sería el menisco de la rodilla, sería el fibrocartílago articular o fibrocartílago articular del hombro. En definitiva, siempre hay un cartílago interarticular, y acá se llama disco intervertebral, que es grueso y que es muy importante porque como la columna vertebral está antigravitacional, o sea, la gravedad tiende a aplastarla hacia la tierra, la atrae hacia la tierra, ese disco intervertebral tiene que ser muy, muy fuerte. Esta articulación se llama intervertebral. Para reforzarla hay un ligamento que recorre toda la cara anterior de la vértebra, que se llama ligamento longitudinal anterior, y otro que recorre toda la cara posterior de la vértebra y se llama ligamento longitudinal posterior. Recuerden que el ligamento longitudinal
anterior y el ligamento longitudinal posterior están reforzando lo que sería el cuerpo o la articulación intervertebral. No tiene nada que ver con el arco vertebral. Acá tiene el ligamento longitudinal posterior uniendo cuerpo con cuerpo, cuerpo con cuerpo. Y el longitudinal anterior, este es el posterior, ahí, y este es el anterior, une cuerpo con cuerpo, cuerpo con cuerpo, y acá lo ven entero. Acá está seccionada la vértebra, pero acá lo ven entero. Entonces, ¿qué pasa? La articulación intervertebral tiene, como cuando ustedes estudian en hombro o en rodilla y dicen, bueno, hay un menisco, hay ligamentos, el ligamento colateral interno, el colateral externo. Bueno, la articulación intervertebral, o sea, entre cuerpos vertebrales, tiene dos ligamentos, el intervertebral anterior y el intervertebral posterior. Bien. Vamos ahora a estudiar el arco posterior o el arco vertebral. Bueno, como yo les decía, la unión del arco posterior con el cuerpo es el pedículo, que es esta zona de mucha irrigación sanguínea y donde primero asienta la metástasis y de ahí se propaga principalmente hacia el cuerpo vertebral y también se propaga hacia el arco vertebral. Este pedículo vertebral tiene una importancia estratégica anatomopatológica o anatomoradiológica porque el pedículo vertebral es la zona que primero hay que estudiar cuando buscamos una metástasis de un tumor primario, que obviamente también afecta cuerpo, arco posterior, porque todo tiene sangre. Cuando la metástasis viene por vía hematógena, va la zona más sensible al pedículo, pero cualquier zona irrigada y toda la economía humana está irrigada, a cualquier lugar puede llegar una célula sanguínea anómala que viene una célula anómala que viene por la vía sanguínea. Bien. Bueno, pero el pedículo es una zona muy irrigada y la primera zona donde suelen asentar las metástasis. Bien, acá está, como lo estoy viendo de perfil, yo no puedo llegar a ver claramente toda la lámina vertebral. Estoy viendo la apófisis transversa que se unía a la lámina vertebral, la apófisis espinosa que también confluía, las dos láminas vertebrales se unían para formar la espinosa. Pero acá sí puedo ver la interapofisiaria. ¿Ven? Esta es la apófisis articular inferior que se une a la lámina vertebral de la vértebra de arriba. Esta es la apófisis articular superior que se une a la lámina vertebral en la vértebra de abajo. Las apófisis articulares se unían a las láminas vertebrales justo en la zona de unión, donde la apófisis transversa se unía a la lámina vertebral, o sea que la lámina vertebral recibe a la transversa, la lámina vertebral recibe al articular superior, la lámina vertebral recibe al articular inferior. Bien, y después todo ese macizo óseo se une al cuerpo vertebral en el pedículo vertebral. Este es el articular superior, este es el articular inferior, y acá se establece otra articulación que se llama interapofisiaria. Interapofisiaria, o sea, la intervertebral es de cuerpo vertebral y la interapofisiaria es entre las apófisis articulares superiores e inferiores. Y tienen intervertebral e interapofisiaria tanto en las vértebras cervicales, dorsales como lumbares. Esto no hay diferencia entre una y otra. Y tienen apófisis transversa tanto en una vértebra cervical, dorsal y lumbar, cuerpo vertebral, articulación intervertebral, disco intervertebral, todo es común. Se agregan algunos datos anatómicos o disposición anatómica también, una arquitectura algo diferente en la columna cervical por una razón lógica que enseguida le explico. Esta es la apófisis espinosa y la apófisis espinosa están unidas por el ligamento interespinoso y después por un lado, o sea que une la espinosa de arriba con la espinosa de abajo y así sucesivamente. Y hay otro ligamento que recorre la cara posterior de la espinosa que se llama ligamento supraespinoso. ¿Por qué? Porque si yo mantengo la estabilidad anterior y no la posterior, yo pongo un ligamento, por ejemplo, lo anterior, cuerpo vertebral, están unidos por el disco, pero articulados por el disco, perdón, pero unidos por el ligamento
longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. Pero si yo no refuerzo la parte de atrás, como decir, la parte del cuerpo vertebral la tengo bien estructurada y la parte de atrás no la tengo estructurada. No, tengo que también tenerla bien unida, la parte de atrás, para que toda la vértebra tenga una articulación sólida, una articulación que no se doble hacia un lado o hacia otro por cualquier motivo, porque es el eje vertebral por donde pasa el eje gravitacional. Entonces sufre mucho la columna el peso del ser humano. Entonces la apófisis espinosa le ponemos un ligamento interespinoso, un ligamento supraespinoso, que sería en realidad un interespinoso posterior. No sé por qué le pusieron supra, porque va... Bueno, no sé, pues supra es arriba, pero le pusieron supraespinoso, pero sería un interespinoso posterior, si lo voy a definir anatómicamente. Y esto une las espinosas. Bueno, entonces hay dos articulaciones, interapofisiarias e intervertebrales. Hay 4 ligamentos, 2 adelante, que son el intervertebral posterior y el intervertebral anterior, y 2 atrás, el interespinoso y el llamado supraespinoso, que va bien atrás. ¿Correcto? Bueno, después queda esto que se llaman agujeros de conjunción, que es entre, digamos, entre vértebra y vértebra. No es, o sea, el pedículo vertebral que recibe la lámina vertebral, que es la lámina vertebral, pero que recibe a la transversa, que recibe el articular superior, que recibe el articular inferior, todo eso lo recibe la lámina y después va a unirse por un pediculito así. ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo tengo la transversa acá, tengo el articular inferior acá, el articular superior acá, la lámina que viene, recibe la transversa, recibe el articular, recibe el otro articular y después sigue la lámina transversa finita y forma esto que sería el pedículo vertebral. Acá hay un pedículo vertebral, acá hay otro pedículo, un pedículo y otro pedículo. ¿Por qué no es más grueso? Porque tiene que dejar un espacio interpedicular que se llama agujero de conjunción para que salgan las raíces nerviosas, porque recuerden el canal medular que da lugar a las raíces nerviosas, o sea, el arco vertebral, acá va la médula espinal. La médula espinal da lugar a raíces nerviosas y el pedículo no me deja salir la raíz nerviosa, porque si no se conoce, entonces lo hace finito al pedículo, lo hace finito para que entre el pedículo de una vértebra y el pedículo de otra vértebra y el pedículo de otra vértebra dejen un espacio para que de la médula salgan los nervios raquídeos, los nervios medulares. Bien, la raíz anterior, la raíz posterior. Entonces, entre pedículo y pedículo, entre este pedículo y el pedículo de la vértebra que está arriba, y entre este pedículo y el pedículo de la vértebra que está abajo, este canal medular no tiene esta barrera ósea lateral, tiene nada, tiene un agujero. Y por ahí salen las raíces nerviosas. Entonces, ustedes entenderán que esto sería un pedículo, este es otro pedículo y acá no hay nada para que desde porque esto mismo lo tenemos del otro lado, es decir, esto es tridimensional, por eso les mostré la imagen transversal, entre pedículo y pedículo hay aire para que haya un agujero que se llama agujero de conjunción. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema que sufre este agujero de conjunción por donde sale la raíz? Por detrás tiene la articulación interapofisiaria, por delante la articulación intervertebral. Imagínense una osteoartritis hipertrófica o artrosis que les mencioné en la clase de patrón, que dé picos de loro y osteofito del cuerpo vertebral para atrás, de este cuerpo vertebral para atrás, una artrosis interapofisiaria que dé osteofitos y picos de loro para adelante. Aquí comprime, obliteran el agujero de conjunción, queda así de chiquitito, y por el agujero de conjunción que salen las raíces nerviosas, y las comprime, las aplasta, las irrita y genera, como son raíces sensitivas y motoras, las sensitivas generan dolor y las motrices debilidad.
Entonces la artrosis en columna afecta a si afecta a la raíz nerviosa, de la raíz nerviosa salen los plexos nerviosos que dan los nervios periféricos. Del plexo cervical, en la columna cervical, nacen los nervios del miembro superior. Luego en la columna lumbar van a salir los plexos nerviosos que van a dar lugar a los nervios que inervan la motricidad y la sensibilidad de los miembros inferiores, para que de esa manera todo el sistema nervioso central, la médula canaliza todo lo que el cerebro piensa por las fibras intermedulares, y después salen las raíces nerviosas y van a la economía humana. Entonces, cuando yo comprimo la raíz, y genero síntomas, signos, en un nervio donde esa raíz va a formar. Capaz que comprimo la vértebra cervical y el nervio donde estoy comprimiendo iba a dar lugar a la motricidad y a la sensibilidad de este dedo, y me duele y no puedo mover este dedo. O puedo comprimir en columna lumbar a la raíz nerviosa, en el agujero de conjunción hay un osteofito, un pico de oro que comprime, que aplasta a un nervio que iba a inervar el dedo gordo del pie derecho, y me duele y no puedo mover el dedo gordo del pie derecho. Y el problema está en columna, no en el dedo gordo. Entonces uno tiene que entender que de acá, del eje vertebral, del eje medular, salen todos los nervios somáticos, corporales. Y que esto es importantísimo para entender por qué el agujero de conjunción tiene que estar libre y que la columna es un tópico especial, porque cualquier artrosis o osteoartritis hipertrófica, que son las más severas porque al ser hipertrófica forman hueso y obliteran el espacio que debería tener aire entre pedículo y pedículo, que se llama agujero de conjunción. Y esto es cervical, dorsal, lumbar, universal. Bien, entonces ese dolor o esa afección se llama metamérica. Metamérica porque se llama metámera a cada zona. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo gráfico, no tiene nada que ver con la anatomía exacta y real. Vamos a hacer un ejemplo, que un osteofito comprima un agujero de conjunción ubicado entre el cuerpo vertebral de 11 y de 12. Y justo ahí nace un nervio dorsal que va a inervar el costadito derecho, porque comprimió el lado derecho debajo de la glándula mamaria, y ese nervio que está comprimido es sensitivo, porque hay una raíz sensitiva, una raíz motora, sensitivo, o sea, genera dolor, no alteraciones de la movilidad, sensitivo, justo debajo del pezón. Entonces viene una paciente femenina, por ejemplo, que es donde es más frecuente la patología mamaria, y me dice que le duele debajo del pezón. Y uno no tiene en cuenta que no tiene por qué ser exactamente mamario el dolor. Puede estar en la columna, estar comprimida la raíz nerviosa en un agujero de conjunción, que justo sale el filete nervioso que va a formar el nervio que va a estar debajo de ese pezón, y ese dolor mamario no tiene nada que ver con la mama. Entonces, es muy común que esté acostumbrado a que ustedes vean que un clínico dice radiología o tomografía o resonancia de columna, y el motivo de consulta fue un dolor en rodilla, pero le hicieron todos los estudios en rodilla y no hay nada. Y puede ser el nervio que sale de algún agujero de conjunción lumbar que va a formar el nervio, que va a ser sensitivo y que le va a dar la sensibilidad a la rodilla. Y un osteofito lumbar que oblitere un agujero de conjunción me puede estar explicando el dolor de rodilla. Entonces, eso se llama metámera. La zona de cada nervio, la casita el nervio que sale dice mi función es darle sensibilidad a la rodilla. Entonces, ese nervio tiene una metámera, una casita, una función, una zona, un área, la rodilla.
La metámera de ese nervio es la rodilla. Y el dolor era metamérico. Y uno logra esto cuando le estudia la rodilla por tomografía, por ecografía, por radiología, por Doppler, y no tiene nada. Le hace una radiografía y una resonancia de columna y dice, mira, tiene una hernia de disco lumbar. Y el disco, una hernia de disco, ya lo vamos a ver, es cuando el disco protruyó y ¿a qué va a tapar? Al agujero de conjunción. Todo lo que sea vertebral, intervertebral, interapoficiario y que se proyecte hacia lo interapoficiario hacia adelante y lo vertebral hacia atrás, va a obliterar el agujero de conjunción y va a generar sintomatología. Bien, entonces, acá tienen otra imagen, vuelvo a explicar, donde ven el cuerpo vertebral, la articulación intervertebral, y ustedes van viendo cómo este es el pedículo, ven que entre pedículo, acá estaría ocupado por el disco intervertebral. Entonces, esto no es aire, pero esto sí es aire, esto es espacio. Aire en el sentido, el organismo está al vacío, pero es aire en el sentido de que no hay nada, no hay estructura, está libre. ¿Por qué? Porque entre pedículo y pedículo y pedículo yo tengo que dejar que salgan las raíces nerviosas del arco posterior que alberga el canal medular que lleva la médula espinal. A nivel L4, L5 ya no hay médula, sino que hay raíces nerviosas que se llaman cola de caballo. Hasta el lumbar 2 incluido llega la médula espinal. Bien, eso es tema de otro, o sea, harina de otro costal, ya no es de hoy de Werther, así que no lo vamos a complicar. Lo que vamos a hablar ahora, acá ven la articular superior, la articular inferior de la otra vértebra, la transversa, la espinosa. No ven claramente la lámina porque están todas estas estructuras superpuestas y la estoy viendo de perfil. Y el pedículo, que sí sería prácticamente la lámina, después de haber recibido a la transversa, después de haber recibido al articular, la lámina vertebral se une al cuerpo vertebral. Bien. Bien, entonces, y acá lo que yo les quería volver a mostrar, que recuerden que yo estoy analizando monodimensionalmente una parte, pero esto es simétrico, bilateral, y cuando hago bilateral el arco simétrico y dejo un espacio es el canal medular, acaba la médula espinal, acaba la médula espinal, y la médula espinal salen los nervios que vienen desde el cerebro o suben los nervios que van al cerebro, si son sensibles, van a transmitir el dolor de la rodilla, suben por la médula para decirle al cerebro que te duela como mecanismo de protección, porque el dolor es un mecanismo de protección que me dice no lo muevas porque lo vas a aumentar el problema y lo inmovilizo. Y también bajan los nervios motores, pero no pueden salir por el pedículo del canal medular. Entonces, el espacio interpedicular, que es el canal agujero de conjunción, que son dos, derecho e izquierdo, de ahí salen las raíces anteriores y posteriores. Bien, entendiendo la anatomía, en la radiología, si yo hago una radiología de perfil, ustedes pueden decirme, bueno, ahora es fácil, porque yo tengo el cuerpo vertebral, las partes blandas en radiología no se ven porque recuerden que la radiología no usa la computadora para poder aumentar el número de capacidad de detección de densidades. Entonces tenemos una densidad que es radiolúcida, que son todas las partes blandas, y otra densidad que es radiopaca, en este caso toda la parte ósea. Nosotros podemos detectar 5 densidades, mientras que en tomografía tenemos de 0 a 1000 unidades Hansfield. La tomografía hace que la radiología sea computarizada para una densitometría y ampliar la capacidad de lo que el ojo humano no ve en en cientos de densidades diferentes y me puede dibujar el cuerpo vertebral, los ligamentos, todo lo demás. Y lo mismo pasa con la resonancia. En la radiología yo acá tendría el disco intervertebral en lo que respecta a la radiolucidez, el cuerpo vertebral,
el agujero de conjunción, porque esto es un pedículo, esto es otro pedículo, esto es otro pedículo, esto es otro pedículo. Entre pedículo y pedículo dijimos que estaban los agujeros de conjunción, y lo que representa el arco vertebral posterior formado por las espinosas. Estas partes blandas serían el ligamento interespinoso, este es el llamado el posterior, el supraespinoso, que no se ve como tal, pero hay que saber que existe, lo mismo que existe el ligamento vertebral posterior, que existe el ligamento vertebral anterior. No lo veo, pero hay que saber que está, porque hay patologías que fibrosan, calcifican los ligamentos, y ustedes no entienden dónde está esa densificación de partes blandas si no entienden la anatomía. Como decir, yo no veo el disco intervertebral, pero está. Entonces, si hay calcificación del disco, me va a aparecer, y va a aparecer entre vértebra y vértebra. Y después tienen esta fusión, llamémosle así, esta osteocondensación, que está prepedículo, este es el pedículo prepedículo, este es el pedículo prepedículo, donde se une esta articular superior con la articular inferior, y acá alcanzan a ver la articulación interapoficiaria. Este es la articular superior, este es la articular inferior y la articulación interapoficiaria. Este es la articular superior, la articular inferior y este es la interapoficiaria. ¿Y dónde está la transversa? Al ser una proyección de perfil, la transversa no la voy a ver, porque es una proyección monoplanar. Entonces yo no puedo ver la transversa, la tendría así. Si ustedes, yo les digo que vean esta transversa así, van a ver esto, redondo. Si yo lo pongo a lo largo, van a ver toda la transversa, ¿correcto? Pero la transversa, para ponerla a lo largo, tendría que poner la columna de frente, porque la transversa va para la derecha y para la izquierda. A ver, soy yo, esto es una transversa y mi otro brazo es otra transversa. Entonces, si me ponen de frente, van a ver el brazo extendido. Ahora, si yo me pongo de esta forma, mi transversa la van a ver como una redondela, ¿Por qué? Porque están viendo, voy a poner el puño, esta es la transversa, están viendo esto redondo. Si me quieren ver la transversa, no me pueden poner de perfil, porque la transversa son mis brazos, me tienen que poner de frente. Todo lo que, entonces la transversa, al verla así, todo lo que se ve así, que ustedes ven, no extendido, no el brazo extendido, porque me ponen de proyección de frente, me ponen de perfil y me ven solamente el puño, y les digo, ¿y el brazo lo ven? No, vemos su puño. ¿No ven el brazo? No, vemos su puño, claro, me tengo que poner de frente. Bueno, cuando ven el puño lo ven redondo. ¿Saben cuál es la transversa? Este ojito redondo, acá lo alcanzo a ver, acá también lo alcanzo a ver, acá se me pierde. Este ojito redondo es el puño, es la transversa. Entonces yo puedo decir, esta es la transversa, este es el articular superior y este es el articular inferior. Como ven, toda artrosis interapoficiaria, ¿dónde va a ir el osteofito? Al agujero de conjunción. Toda artrosis intervertebral, ¿a dónde va a ir el osteofito? Al agujero de conjunción. ¿Qué hay en el agujero de conjunción? Las raíces nerviosas. Ahora vamos a la proyección de frente. Fíjense que bien se ve la transversa, me están viendo así. ¿Y qué ven como dos ojitos? Las láminas vertebrales uniéndose al cuerpo vertebral, porque ahí es al revés. La lámina vertebral viene de atrás hacia adelante. La lámina vertebral viene de atrás hacia adelante. Si ustedes me están viendo de frente, las láminas vertebrales están así. Atrás, ¿no? Atrás, así. Me voy a poner así. Bueno, no me dan los brazos, pero están hacia atrás, ahí, atrás. Entonces, ¿pueden verme los brazos? No me lo pueden ver. Me pueden ver el hombro, lo van a ver como una redondelita. ¿Y el hombro qué es lo que es? Es la unión de mi brazo con mi tronco. Es la unión de mi brazo con mi tronco. Es la unión de la lámina vertebral, con el cuerpo vertebral. Entonces, lo que le tocaba a la transversa en el perfil, verse como un ojito, le toca a las láminas vertebrales cuando se unen a los cuerpos vertebrales de frente, lo ven como un ojito. El ojo de frente es el pedículo vertebral. Ahora, este pedículo, este ojito que lo ven de frente, toma importancia porque es la unión de la lámina con el cuerpo, es el pedículo.
y el pedículo es la principal zona de alojamiento de la metástasis. Una vértebra se le llaman ojitos vertebrales, una vértebra tuerta, una vértebra que no tiene un ojito, puede ser que tenga una metástasis. Bien, obviamente esto se ve perfecto, que son las transversas, el cuerpo vertebral se ve perfecto, olvídense de la interapoficiaria porque está atrás, está superpuesta al cuerpo vertebral y como la radiología es un solo plano, el cuerpo vertebral me tapa sí o sí a la apófisis interarticular. Bien, podríamos entrar en disquisiciones también en esta zona, pero no es la zona que yo estudio, así que no entraría en eso. Ustedes tienen que decir que esto es el cuerpo vertebral, que este es el pedículo vertebral o unión del arco posterior con el cuerpo vertebral y estos son las apófisis transversas. Esto que marca la flecha negra sería la interapoficiaria visualizada porque este es el articular superior que se está articulando, que no la veo bien porque se superpone mucho en el frente con el articular inferior que viene de la otra vértebra. La zona de estudiar la interapoficiaria es el perfil o la oblicua que ya les voy a mostrar. Bien, entonces ya saben cómo sería la disposición en la proyección de frente. Vamos ahora a la otra proyección que es la oblicua. Cuando toman la proyección oblicua, esto es ni frente ni perfil, oblicuo, es la electiva para ver la apófisis articular inferior, la apófisis articular superior y la articulación interapoficiaria. Fíjense que cuando esto sería la articulación interapoficiaria. Cuando se produce una fractura, es muy común que estas apófisis, por ejemplo, que la superior de esta vértebra impacte en la vértebra de arriba, o la inferior de la vértebra de arriba impacte en la vértebra de abajo. ¿Por qué? Lamentablemente, nosotros tenemos un cartílago entre la apófisis articular superior y la apófisis articular inferior porque esta es la articulación interapoficiaria, ¿correcto? Esta es la otra interapoficiaria. Esta es la otra interapoficiaria y ahí hay un cartílago articular. Pero debería haber otro cartílago articular que amortigue cualquier impacto de las interapoficiarias sobre el arco vertebral posterior. Esta zona del arco vertebral posterior está prepedículo. Recuerden que la articulación interapoficiaria y la transversa están inmediatamente por detrás, previo al pedículo. No me refiero adelante, sino previo. La lámina vertebral recibía la transversa, recibía el articular superior, recibía el articular inferior y después daba al pedículo. ¿Qué pasa? Cuando recibe el articular superior y cuando recibe el articular inferior, es donde se llama pars interarticular, es la zona de la lámina vertebral que era toda una cosa ósea que tiene una articulación arriba y una articulación abajo. Esta zona, donde marca la flechita blanca, es donde en un traumatismo, si esta articulación de arriba baja, hace que el articular inferior me fracture. Si vamos de vuelta, si venimos acá, ustedes van a ver que esta articular y esta transversa se están uniendo a la lámina vertebral previo al pedículo. Esta zona ósea previa al pedículo es la pars intervertebral o interarticular, es la zona que si esta articular superior impacta en la vértebra de arriba o la articular inferior de la arriba impacta en la vértebra de abajo, va a dañar a este macizo óseo retropedicular, macizo óseo retropedicular. Ahí se va a meter el impacto entre una interapoficiaria y la otra. Entonces, eso se llama
pars interarticular. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entiendo que este es el articular superior y este es el articular inferior, esta zona ósea que me impactaría si hay un golpe de la interapofisiaria sobre la articulación, sobre la vértebra de abajo, va a impactar sobre el arco vertebral, la de arriba, de abajo hacia abajo, justo donde está la interapofisiaria, que es justo la zona retropedicular. Bueno, esto se le llama el perrito de la Chapelle o el perrito, no sé, pequinés no, el perrito que quieran. Tiene la forma de un perrito, pero tienen que analizarlo siempre cuando se graban. A mí no me gusta explicarlo como perrito, porque dicen como loro, esto es la parte del perrito y no analizan. Después les dibujo el perrito, después se los dibujo. ¿Yo qué les dije? Que la pars interarticular, voy a volver, porque si no el perrito se lo olvidan mañana. ¿Yo qué les dije? Que esto era la articulación de la apófisis articular. ¿Qué les dije? Que esta apófisis articular establece lo que se llama articulación interapofisiaria. ¿Y que estaba detrás de qué? Del pedículo. Entonces, delante de la articulación interapofisiaria que tienen, el pedículo. Detrás del pedículo, ¿qué es lo que tiene? La articulación interapofisiaria. ¿Correcto? Bien. Entonces, volvemos al perrito. Si yo le digo que este es el articular superior y le digo que este es el articular inferior y este es el articular inferior de la otra vértebra y esta es la articulación interapofisiaria y esta es la zona retropedicular, ¿qué es lo que va a estar por delante? El pedículo. Y acá está la P. Este ojito es el pedículo. Recuerden que lo que ven redondo es porque lo toman como un puño. Acá está oblicuo. No está ni en un frente, ni en un perfil. Entonces, la transversa en el frente se ve toda desplegada. En la oblicua se va a ver como un brazo, voy a poner para que... No, al revés. Lo voy a correr. Ahí está. Ahí está. Yo soy el cuerpo vertebral, de frente ven la transversa, ¿correcto? Cuando me ven de frente. Si me ven de perfil, olvídense, la transversa la van a ver como algo redondo, ¿correcto? Pero si yo me pongo ni frente ni perfil, me pongo oblicuo, ahí, no estoy en un perfil, no estoy así, no estoy aperfilado, estoy oblicuo, ahí, la transversa la van a ver bien desplegada. Bien. Ahora, el hombro que recibe la lámina vertebral que viene de atrás, el hombro que recibe la lámina vertebral que viene de atrás, lo van a ver redondo. Y la lámina vertebral la van a ver como un pedículo redondo y la transversa la van a ver desplegada, porque en una oblicua, aunque no se ve tan desplegada como en el frente, porque en el frente ven mis brazos totalmente desplegados, en la oblicua lo van a ver medio sesgado, pero ven la transversa. Entonces, ustedes en una oblicua ven la transversa porque el brazo extendido, si yo no estoy del todo del perfil, aunque no esté de frente, ustedes me van a ver todo el brazo y esto es la transversa. El pedículo, que es mi hombro, como viene de atrás, la única forma que pueden verme correctamente el pedículo es ver mi espalda de perfil. Si yo me pongo de frente, no van a ver nunca la lámina vertebral, al pedículo lo van a ver como una redondela. Y si yo me pongo oblicuo, también lo van a ver como una redondela. Entonces, ¿qué pasa? Esta redondela es el pedículo vertebral, la unión de la lámina vertebral con el cuerpo vertebral. Esto es la apófisis transversa desplegada porque lo tienen oblicuo. La zona retropedicular
por detrás del pedículo es la zona ósea que se unen las articulares, la transversa llega a esta zona y esta zona es lo que se llama pars interarticular porque recibe la articulación interapofisiaria de arriba y la de abajo y es la que se daña cuando la interapofisiaria, la apófisis articular de arriba impacta en el hueso o la de abajo impacta en el hueso. Entonces, si yo les digo, ¿esto qué es? Esto es la apófisis articular superior. ¿Esto qué es? Esta es la apófisis articular inferior. ¿Esto qué es? Es la zona retropedicular. Retro, detrás, pedicular. Se llama justo pars articular, que sería la zona que recibe la transversa, la articular superior y la articular inferior. ¿Qué hay delante de eso? La zona de unión del cuerpo vertebral con las láminas vertebrales o arco vertebral, que en un oblicuo lo voy a ver como si estuviera en un frente, o sea, redondo. Redondo significa que no lo están tomando ortogonalmente y no desplegadamente, y eso sería el pedículo vertebral. ¿Y qué es lo que se está viendo acá? El brazo mío estirado oblicuamente, que es la apófisis transversa. Entonces, esta es la transversa, esto es el pedículo vertebral, esta es la zona retropedicular, esta es la apófisis articular superior, esta es la apófisis articular inferior. Y hacia atrás, ¿qué tengo? Y la espinosa. Bueno, esto es el perrito pequinés. Este es el perrito, donde le dicen que la oreja es el articular, apófisis articular superior, el pie es la apófisis articular inferior, el ojito del perro es el pedículo, el hociquito del pedículo es la apófisis transversa y la cola del perrito sería la apófisis espinosa. Pero ustedes se graban de memoria que la transversa es el hocico, que el ojito es el pedículo, que el cuello es la pars interarticular, el cuello, que la oreja es la interapofisiaria superior y el pie es la interapofisiaria inferior, de memoria, y mañana se lo olvidan. Es más fácil decir que en una oblicua la transversa está desplegada y se ve hacia adelante desplegada, que al estar oblicuo, no estoy de frente, al estar oblicuo, el hombro que recibe la parte de atrás, que es el arco vertebral, lo siguen viendo redondo y es lo que dicen que es el ojito. Bien, y detrás del pedículo, atrás del pedículo retropedicular, está ese macizo óseo que recibe la transversa, la apofisiaria superior y la apofisiaria inferior. Entonces, si yo digo que esta parte de atrás está recibiendo todo, lo que sale para arriba es la articular superior, y de esta parte de atrás que está recibiendo todo, lo que sale de abajo es la articular inferior. Y esto de atrás, que es la zona retropedicular, es la zona que se me va a romper cuando las apófisis articulares se rompan. La zona retro se traumatice, la zona retropedicular. Le llaman pars, parte interarticular, porque está entre una articulación interapofisiaria y la otra, entre esta interapofisiaria y esta interapofisiaria, está esta zona. Bien, espero que se haya entendido y que lo razonen y no se estudien el perrito de memoria. Bueno, en la cervical también tenemos transversa, todo lo demás, pero se establece una nueva articulación que se llama uncovertebral. Resulta ser que como no hay elementos demasiados, sumamos uno más. Entre el cuerpo vertebral y el cuerpo vertebral, en la parte de atrás, hay como unas prominencias óseas. Fíjense que este es el cuerpo vertebral y cuando se va hacia atrás hace una apófisis que se llama unciforme. Viene el cuerpo vertebral, viene acá y hace otra que se llama unciforme. Esta apófisis unciforme articula, o sea que el cuerpo vertebral tiene dos articulaciones, la intervertebral que estudiamos en dorsal y lumbar, y esta apófisis unciforme que es una excrescencia ósea. El cuerpo vertebral tiene una excrescencia ósea atrás, dos pilares. Este es el platillo del cuerpo vertebral. Hacemos una columna acá
y otra columna acá. Este es el otro platillo, hacemos una columna acá y otra columna acá. En la parte de atrás del cuerpo vertebral hay dos columnitas que se articulan con el cuerpo vertebral de arriba. Siempre están en el platillo superior. O sea, el platillo superior de esta vértebra cervical, dos columnas para arriba para el platillo vertebral de la vértebra que está arriba. El platillo vertebral de este cuerpo vertebral, pongamos que esta sea C5, la cervical 5, a nivel del platillo vertebral superior, nacen dos columnitas que van al platillo de la vértebra que está arriba, C4. O sea que no es como la interapofisiaria. La interapofisiaria tiene una para arriba, otra para abajo. No, la vértebra de abajo se articula con la de arriba, la de arriba con la de más arriba, la de más arriba con la de más arriba, la de más arriba con la de más arriba, porque la excrescencia ósea llamada apófisis fusiforme solamente de el platillo superior hacia arriba. Establece en el cuerpo intervertebral, aparte de la articulación intervertebral, otra que se llama unco vertebral. Apófisis fusiforme, cuerpo vertebral. Apófisis fusiforme, cuerpo vertebral. La otra variante que la transversa de los cuerpos vertebrales, se une al cuerpo vertebral y no a la lámina vertebral, ¿ven? Al cuerpo vertebral. ¿Por qué? Porque hay varios temas propios de la cervical que me los separan de la dorsal y lumbar. Hay una arteria que se llama arteria vertebral que irriga al cerebelo que está dentro del encéfalo, al cerebelo, atrás. Entonces van justo al ladito de los cuerpos vertebrales. Este es un cuerpo vertebral y al lado va la arteria. Este es el cuerpo vertebral y al lado va la arteria. ¿Bien? La arteria vertebral. La arteria vertebral es de suma importancia porque esas dos arterias vertebrales irrigan al nada más y nada menos que al cerebelo y también parte del lóbulo occipital. La parte del lóbulo occipital que corresponde a la visión y la parte del cerebelo que corresponde en sí al equilibrio. Entonces esas arterias vertebrales no pueden estar desprotegidas en el cuello. Fíjense que el cuello es blando todo. Si yo lo pongo al lado de la vértebra. Entonces, ¿qué hace? Las arterias vertebrales son englobadas, las transversas, en vez de ser una sola apófisis, se abre y se une al cuerpo vertebral. Para hacerle, cuando se abre, le hace un canal a la arteria vertebral que va por el medio. Entonces la transversa de la cervical, en vez de ser una lámina, son dos láminas que después se juntan en una, pero cuando va llegando al cuerpo se abren dos, y por ahí va la arteria intervertebral. Cuando va llegando al cuerpo, la transversa se abren dos y por ahí va la arteria intervertebral. Ahora esa transversa que me sostiene esa arteria no puede ir a la lámina, va al cuerpo, busca fuerza, busca fortaleza. Entonces la transversa de la cervical se une al cuerpo vertebral y no al arco posterior, a ese macizo retropedicular. Se une al cuerpo, está más ubicada adelante y es bífida, doble en la zona de inserción, después se une en una sola, para formar un canal donde va esa arteria vertebral que va al cerebelo. Eso no se da a nivel dorsolumbar. Por eso que a nivel dorsolumbar no necesito tener una apófisis vertebral que se abra para albergar una arteria. No necesito tener una apófisis transversa que sea tan fuerte y puede ir al arco posterior y no necesita ir al cuerpo vertebral. Entonces, si uno razona el porqué de la anatomía, tal anatomía se puede razonar, vamos a entender que la apófisis transversa va a estar más adelante. La articulación uncovertebral es una forma de darle, porque yo tengo la intervertebral y la uncovertebral. ¿Y por qué corno tengo que tener la uncovertebral?
Porque la cabeza tiene una movilidad muy superior a la que tiene la dorsolumbar, que sirve para bailar. Pero la cabeza es muy importante. Entonces, la columna cervical requiere de una estabilidad mayor. Entonces, la articulación es una forma, esta apófisis, unciforme, que nace en la parte posterior del cuerpo vertebral y une a la intervertebral, establece que la articulación intervertebral sea doble. La propia entre cuerpo y cuerpo, la propia intervertebral, y una que está en esa excrescencia que nace en la parte posterior del cuerpo vertebral y se articula con la vértebra de arriba, que se llama apófisis unciforme, y la articulación se llama unco vertebral. Y le doy estabilidad al cuerpo vertebral. Acá la ven. ¿Bien? Y cuando vemos la columna cervical de perfil, uno puede ver muy nítido las articulaciones interapofisiarias sin necesidad de oblicua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo puedo ver cuerpo, las apófisis articulares y las articulaciones interapofisiarias en el perfil, no hago oblicua, veo la lámina vertebral, la espinosa, lámina vertebral espinosa, acá veo la apófisis articular y vamos viendo todo, porque acá no hay transversa. Acá no hay transversa que me esté tapando, porque la transversa no se une al arco posterior, se une a ¿qué? Al cuerpo. Fíjense el cuerpo como tiene un ojito acá, un ojito acá, un ojito acá. Se ve a veces poco desdibujado, este ojito desdibujado, este más o menos, este se ve bastante clarito en la C5, este en la C6 bastante clarito, porque depende de la superposición y de la calidad de la imagen. Porque la transversa se une al cuerpo vertebral. Entonces, el ojito lo voy a ver superpuesto, porque este es el cuerpo vertebral, esta es la transversa que se une en dos brazos, porque acuérdense que se bifurca, esa es la transversa, y para albergar las arterias vertebrales, y como se une al cuerpo vertebral, las transversas de la cervical están desplazadas hacia adelante, para unirse al cuerpo vertebral, porque la transversa de la cervical se abren dos láminas para albergar una arteria que se llama arteria vertebral, y esas dos láminas se unen al cuerpo vertebral para buscar fuerza. Entonces, claro, yo tengo este platillo, esta prominencia chiquitita que es la unciforme, esta prominencia chiquitita que es la unciforme, esta prominencia chiquitita que es la unciforme, disco intervertebral, articulación intervertebral, uncovertebrales, los ojitos que son las transversas, y libre, no necesito, nunca van a decir una oblicua de cervical, el perfil me alcanza para poder valorar cómo se articula la apófisis articular superior y la apófisis articular inferior con la articular superior y la articular inferior de cada vértebra. Estas son las apófisis articulares. No la lámina estaría tapada por las apófisis, la lámina la recibe, de ahí nacen, digamos, pero ahí hay una superposición, es una zona donde está la lámina vertebral, la articular superior, la articular inferior, la lámina vertebral, la articular superior, la articular inferior. Todo eso se ve como una sola cosa, es monoplanar la radiología. Pero yo veo perfecto la interapofisiaria y la espinosa, porque no tengo la transversa. En vez de, en la oblicua, al tener la transversa, yo al ponerme en oblicuo la apófisis transversa, era el brazo que se desplazaba y me quedaba perfecto la interapofisiaria. Entonces, si yo les digo qué es esto, es la apófisis transversa. Si yo les pregunto qué es esto, los cuerpos vertebrales, después los espacios intervertebrales,
esta prominencia ósea posterior, las apófisis unciforme. Si le pregunto qué son esas interlíneas radiolúcidas, me tienen que responder las articulaciones interapofisiarias, esto las apófisis articulares y pedículos en conjunto, y esto la apófisis espinosa, ¿correcto? Los ligamentos son los mismos, hay el ligamento interespinoso, el supraespinoso, el ligamento vertebral posterior, el ligamento vertebral anterior, que están dibujados en verdes, son lo mismo. Lo que cambia en la cervical es que la transversa se va para adelante. Finalmente, la primera cervical tiene un arco grande y no tiene cuerpo, se llama arco vertebral, atlas, perdón. Es como que todo, porque está justo a nivel del agujero occipital y todo está, es un arco amplio, tiene cuerpo, pero se llama macizo vertebral anterior y es el arco del atlas, de la primera cervical. Es como que en la primera cervical tiene poco cuerpo, miren, poco cuerpo, y mucho arco posterior. ¿Por qué el arco es amplio? Porque se articula con el agujero occipital, de ahí sale bulbo y médula, es más ancha la médula. Después se va afinando. Pero, ¿qué pasa? Está justo a la zona del agujero occipital, en la transición entre lo que sería bulbo, raquídeo, médula. Entonces se protege haciendo un arco vertebral amplio. Y al cuerpito vertebral luego chiquito. Entonces, ¿qué pasa? Me queda una vértebra con la espinosa, con un pobre, humilde cuerpito vertebral y un amplio arco. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de ese amplio arco se mete también una apófisis que, en vez de ser las unciforme, es una apófisis grande, que es la odontoides, que nace del cuerpo S2 y se mete en ese arco. O sea, el arco es tan grande que da espacio a la médula, se articula con el agujero occipital, no hay problema que el bulbo, la médula se anancha, el bulbo está dentro, por supuesto, pero no es que el bulbo es allí y la médula, no, es transicional y no hay problema. Tenemos un arco de la primera vértebra que es así si el cuerpo es chiquitito, pero es la zona más complicada en los latigazos, porque es la articulación entre la columna y la cabeza, el atlas. Entonces, las unciformes no me alcanzarían para hacer una firmeza uncovertebral o vertebral. Entonces, la vértebra C2, del cuerpo vertebral de la C2, nace una apófisis grandota, que sería un unciforme grandota, una sola grandota, que no es un unciforme, se llama odontoides, y está adelante y se articula con el cuerpo vertebral del atlas, le da firmeza a ese cuerpo vertebral del atlas, que es la C1, que es pobrecito, chiquitito, le da firmeza. Hay un ligamento transverso que las une, las hace como una sola cosa, para que la C2 le ayude a la C1 a que la cabeza no la vuelva loca, porque si yo la C1 la dejo sola, la cabeza cuando la muevo, la C1 la vuelvo loca. La C2 le da el odontoides y la C2 con el odontoides hay un ligamento que la une a la C1 y la C2 le da firmeza a la C1 para que la cabeza no la vuelva loca, le da firmeza a la articulación cérvico-cefálica. Cérvico-cabeza, cuello-cabeza. Entonces, la otra diferencia es que uno tiene que saber que este es el macizo anterior del atlas, que sería el cuerpo del atlas chiquitito. Esto que está acá es la apófisis odontoides, que es la ayuda que la C2 le da al atlas para que la cabeza no se articule todo el peso sobre el atlas, sino que el peso de la cabeza articular caiga y recaiga sobre la C1 y la C2. Y ahí viene la apófisis odontoide. Y pasa la médula por detrás, porque el arco es así. Entonces, ¿qué pasa? La columna cervical tiene tres diferencias con la dorsal y la lumbar.
Una es que la transversa va al cuerpo vertebral por la arteria vertebral y es bífida. Dos, que al tener mucha movilidad la columna cervical, tiene la apófisis unciforme. Y tres, que la que se articula con la cabeza, que es el atlas, puro cuerpo, puro arco, poco cuerpo, y para poder articularse con la cabeza y ayudarla a la C2 en lugar de tener unciforme tiene el odontoides, que es mucho más grande, que es una forma de, con el ligamento transverso, es decir, formar una sola cosa, como que la C1 y la C2 somos hermanos, somos gemelas, gemelos, como quieran, somos una sola, para darnos fuerza y al permitir la articulación con la cabeza. Y que al tener la transversa unida al cuerpo vertebral, nunca vamos a pedir una oblicua de cervical porque la interapofisiaria está desnuda. Por lo demás, los problemas que se dan es que la artrosis puede ser triple: intervertebral, artrosis con la apófisis unciforme e interapofisiaria, porque hay una articulación nueva, pero era necesaria para darle estabilidad. Y con eso ya tenemos la parte cervical. Y en resonancia magnética solo quería mencionar lo que era el T1 y el T2. En el T1 ustedes están, esto sería así, esto estamos correctos. El T2, el fluido se ve más blanco y en el T1 se ve más hipointenso. La columna de perfil en un corte sagital y los discos intervertebrales. Lo que quería mostrar acá, y después ya lo vamos a ver en patología para no hacerlo más largo, es que ustedes pueden ver perfectamente los discos intervertebrales, el cono medular, la parte del líquido cefalorraquídeo que va por el arco vertebral y que en T2 va a ser hiperintenso y en T1 va a ser hipointenso. En T2 hiperintenso, a su vez, como todo, en T2 el hueso esponjoso va a ser negro, en T1 va a ser un poquito más claro. Entonces, si yo les digo cuál es T1 y cuál es T2, hueso más claro es T1, hueso más oscuro es T2, en esponjosa, el líquido cefalorraquídeo en el canal medular es negro en T1, blanco hiperintenso en T2, y si yo les pregunto la corteza es negra tanto en T1 como en T2, y esto después lo vamos a ver. La grasa se ve hiperintensa en ambos, excepto que haga lo que se llama un T2 con supresión grasa. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos terminado. Final de la charla.